¿Cuáles son algunas de estas noticias positivas? Por ejemplo, podemos hablar de que ya sabemos qué es este virus y cómo detectarlo. Sí, sin ánimo de banalizar la importancia de esta pandemia, podemos destacar algunas buenas noticias, ¿no? Tenga usted en cuenta que cuando se describieron los primeros casos de SIDA, se tardaron 2 años en descubrir el virus. En este caso, a finales de diciembre, China notificó sus primeros casos de neumonía y en solo una semana se identificó este nuevo coronavirus. Una semana después teníamos ya a disposición de toda la comunidad científica el sistema de diagnóstico y la velocidad a la que ha ido el conocimiento de este virus, aunque todavía hay cosas que desconocemos, pues nunca antes había ocurrido así en la ciencia. Otro dato, me imagino que nos lleva a pensar en el optimismo, el hecho que en China la situación ha ido mejorando con el paso de las semanas y que prácticamente el control de coronavirus en ese país está controlado. Sí, otra buena noticia es que efectivamente las epidemias empiezan, tienen un pico y terminan. Lo acabamos de ver en China, donde ya los datos que están publicando es ya un descenso del número de casos de cada día, ¿no? Incluso en Corea del Sur también las noticias son satisfactorias. Desgraciadamente ahora en Europa estamos subiendo hacia el pico de la epidemia, pero la buena noticia es que poniendo las medidas adecuadas, la epidemia puede terminar. Hay una de las cosas de las que tampoco se habla en estos días muy a menudo. Tendemos a concentrarnos en lo negativo más que en lo positivo. El número de casos que se han curado. Sí, de nuevo esto es la botella medio llena o medio vacía. En este caso medio llena. Siempre los datos que nos estamos fijando es el número de afectados y el número de fallecimientos. Pero a veces no ponemos suficiente hincapié en la cantidad de gente que se está curando, ¿no? Y esto en los datos de China lo estamos viendo. Hay muchas más personas curadas de esta enfermedad que el número de fallecimientos. De todos los casos que se han registrado a nivel mundial, ¿cuántos de esos casos han sido leves? Aproximadamente el 80% de los casos son leves o asintomáticos. Es verdad que el 20% puede causar una neumonía y que en un 5% esa neumonía puede ser mortal en algunas personas que tienen patologías previas o en casos de mayores de edad. Pero tampoco tenemos que olvidar que muchas personas van a pasar, el número de infectados va a ser muy alto, pero muchas personas pasarán esta enfermedad de manera más leve. Hay otra cosa de la que se habla mucho también estos días. Este virus está afectando sobre todo a la población más vulnerable, que son los ancianos. ¿Por qué no está afectando a los menores de edad, por ejemplo? Pues no sabemos a ciencia cierta cuál es la razón. Probablemente los síntomas que ocurren en personas menores de 15 años son tan leves que pasan desapercibidos. Se ha sugerido que quizás sea que el virus necesita una madurez del sistema inmune o quizá una mayor proporción de esos receptores que necesita para entrar dentro de las células. No lo sabemos a ciencia cierta, pero en general el número de casos en menores de 15 años es relativamente bajo, ¿no? También una buena noticia es que en personas sanas menores de 40 años la letalidad es muy baja, es del 0,2. Es verdad que aumenta muchísimo en personas mayores con otras patologías. Una de las cosas en las que han insistido desde que surgió este virus es que nos lavemos las manos, la sanidad, que nos lavemos. Porque mi pregunta es, ¿cuán fácil se inactiva este virus y cuán fácilmente se activa también? A ver, es un virus que, como muchos virus respiratorios, están rodeados de una envoltura membranosa y el lavado de manos, que nos puede parecer una práctica muy sencilla, pero el agua y el jabón deshace, disuelve esos lípidos, esas membranas que tiene el virus y de esa manera lo inactiva. También sabemos que las soluciones de limpieza que utiliza normalmente la gente, soluciones con un poquito de alcohol o de lejía o de agua oxigenada, durante 1 minuto es suficiente para inactivar el virus sobre las superficies. Y por lo tanto eso también puede ser una buena noticia porque es un virus que, aunque puede permanecer en el ambiente desde unas pocas horas, incluso hasta días, también va a depender mucho de las condiciones ambientales.
Hablemos ahora de vacunas. Por el momento no hay una vacuna que cure el coronavirus, pero ¿cuántos prototipos la comunidad científica ya ha ensayado? Pues efectivamente no hay vacunas específicas contra el virus, pero al menos hay 8 y probablemente más, porque cada vez están publicándose más prototipos de vacunas. Esto es porque la comunidad científica y muchos grupos de investigación que ya tenían las plataformas preparadas para simplemente, por decirlo de alguna manera coloquial, cambiar de virus y tener el prototipo de vacuna preparada. Es verdad que esas vacunas ahora hay que ensayarlas in vivo, hacer las fases clínicas, y eso nos puede llevar más de un año, incluso más. Pero la buena noticia es que por lo menos tenemos ya prototipos de vacunas para ensayar. Usted, como científico, ¿pensó en alguna vez que algo como lo que está sucediendo, a lo que nos estamos haciendo, tenemos que enfrentar? Hay países, en España se ha declarado el estado de alerta, estamos esperando una declaración del presidente de Estados Unidos, Italia está totalmente cerrada. ¿Usted como científico pensó alguna vez que lo que está sucediendo era posible? ¿Por un virus? Vamos, no solo yo, sino mucha gente en la comunidad científica, veníamos desde hace muchos años diciendo que la aparición de un virus de estas características, un virus respiratorio, un virus para el que no hay inmunidad previa y que se puede transmitir con mucha facilidad y producir y causar una pandemia, no es una cosa que podría ocurrir, sino que era esperable porque ha ocurrido ya a lo largo de la historia, ¿no? En 2019 tuvimos una alerta de pandemia y fue un primer aviso. Hemos tenido los casos, las pandemias de Zika, las epidemias de ébola, SARS, MERS en los últimos años. Por lo tanto, era de esperar que alguna de estos nuevos virus produjeran esta pandemia a la que tenemos actualmente. De todas maneras, hay que recordar que la palabra pandemia, que nos da mucho miedo, hace referencia a la extensión geográfica del virus, no a la letalidad o a la peligrosidad del virus. Que eso es importante reseñarlo. Me queda muy poco tiempo y antes de terminar me gustaría que nos diera 5 consejos que cree usted que son muy importantes ahora mismo, sobre todo para que no cunda el pánico. Bien, pues el primer consejo es: no tenemos una vacuna contra el virus y la única manera de evitar la transmisión del virus es cómo nos comportemos. El mensaje es: la vacuna eres tú. Según cómo tú te comportes, podemos evitar la transmisión del virus. Por eso es muy importante las medidas de aislamiento que nos están diciendo en este momento. Otra idea es que no tiene que cundir el pánico. Como he dicho, pandemia no es sinónimo ni de muerte ni de virus letal. Esto no es una pandemia zombie en el que vayamos a morir todos. Pero al mismo tiempo, otra idea importante es que nuestra actitud tiene que ser de no colapsar los sistemas sanitarios. Eso es muy importante, proteger nuestros sistemas sanitarios. Y en cuarto lugar, proteger a las personas más vulnerables, que son las personas que tengan patologías previas y las personas mayores de edad.